Había una vez un hombre llamado David, quien vivía en una gran ciudad y tenía una vida aparentemente exitosa. Tenía un trabajo bien remunerado, una esposa amorosa y 2 hijos encantadores. Pero a pesar de su aparente éxito, David sentía un vacío en su interior. A menudo se encontraba triste y descontento, sin saber exactamente por qué. Un día, mientras caminaba por el parque, David se encontró con un anciano sabio. El anciano le preguntó a David cómo se sentía, y David se abrió y le habló de su tristeza y su insatisfacción. El anciano sonrió y le dijo que la tristeza era una de las emociones más ricas y poderosas que uno puede sentir. David se sorprendió por la respuesta del anciano, pensando que la tristeza era algo malo y que debería evitarse a toda costa. Pero el anciano le explicó que la tristeza puede ayudarnos a crecer y a encontrar el significado en la vida. Le contó una historia sobre una flor que crece en la tierra más árida y seca, pero que gracias a su dolor y sufrimiento, es capaz de producir una de las fragancias más dulces y exquisitas del mundo. David se quedó impresionado por la historia del anciano y comenzó a reflexionar sobre su propia vida. Se dio cuenta de que había estado evitando la tristeza y que, en su intento de evitar el dolor, se había perdido algunas de las experiencias más significativas y valiosas de la vida. David comenzó a aceptar su tristeza y a abrazarla como una parte integral de su existencia. Con el tiempo, David descubrió que al permitir que la tristeza lo afectara, pudo experimentar una profundidad y una riqueza emocional que nunca había conocido antes. Se dio cuenta de que la vida estaba llena de altibajos, y que era a través del dolor y la tristeza que podía encontrar la verdadera felicidad y satisfacción. David comenzó a ver el mundo de manera diferente, aprendió a valorar las pequeñas cosas de la vida, y agradeció cada momento, tanto los buenos como los malos. David nunca olvidó la lección que aprendió de ese anciano sabio. Aprendió que la tristeza puede ser un regalo, que puede conducir a la compasión, la empatía y la sabiduría. Aprendió que la vida no siempre es fácil, pero que al aceptar y abrazar la tristeza, uno puede encontrar la verdadera riqueza y significado en la vida. A medida que David continuaba su vida, aprendió a ver la belleza en la tristeza. Ya no temía sentirse triste, sino que la aceptaba como una parte natural de la vida. Comenzó a disfrutar de los momentos de tristeza, permitiéndose sentir profundamente y aprender de esas experiencias. A medida que la vida avanzaba, David experimentó momentos difíciles. Perdió a su esposa a causa de una enfermedad, lo que lo dejó devastado. Pero en lugar de sumergirse en la desesperación, encontró consuelo en la tristeza. Recordó las lecciones que había aprendido del anciano sabio y se permitió sentir y llorar por la pérdida de su esposa. En lugar de evitar el dolor, lo abrazó y se permitió procesarlo de una manera saludable. A lo largo del tiempo, David comenzó a darse cuenta de que la tristeza no solo lo ayudaba a lidiar con las pérdidas, sino que también lo hacía más empático y compasivo. Había aprendido a aceptar su propia tristeza, lo que le permitía ser más comprensivo con las personas a su alrededor que estaban pasando por momentos difíciles. Un día, David decidió compartir su experiencia con un amigo que estaba luchando con una pérdida. Le contó cómo la tristeza lo había ayudado a superar su propio dolor y a ver la vida de una manera más profunda y significativa. A su amigo le sorprendió la historia de David y se inspiró en ella. Con el tiempo, David se convirtió en una fuente de inspiración para las personas a su alrededor. Se había convertido en un experto en lidiar con la tristeza, y ayudaba a otras personas a encontrar significado y riqueza en sus propias experiencias de tristeza. David no había perdido su dolor, sino que había encontrado una manera de convertirlo en algo positivo. En su vejez, David miró hacia atrás en su vida y se dio cuenta de que la tristeza había sido una de las mayores bendiciones de su existencia. Había aprendido a ver la vida de una manera más profunda y significativa gracias a su capacidad para sentir y aceptar la tristeza. La tristeza se había convertido en una fuente de riqueza emocional, y le había permitido vivir una vida plena y significativa.